Gracias. Salud. Y lo ponemos acá más solo ahí. Para que Gallego saque. Ahí va. Salud, compañero. Este es el espacio radial de la gestión obrera de HECOP. Y bueno, tenemos unos compañeros visitando Colonia y está. Nuestra visión radial es el servicio, como hace un montón de meses, al servicio de la causa de los trabajadores del pueblo, ¿no? Estamos hablando de la Unidad Popular, la cooperativa ABC, una vez más, al servicio de la Unidad Popular. Y está con nosotros el diputado electo, Eduardo Rubio, acompañado por los compañeros que fueron candidatos a la presidencia y la vicepresidencia de la Unidad Popular, el compañero maestro Gonzalo Abella y el compañero Gustavo López. También Fernando Peña. Y bueno, el objetivo de la visita de los compañeros es recorrer los medios y bueno, presentar al diputado. Y naturalmente lo vamos a dejar hablar a ellos. Tenemos una hora de programa. Mandamos un saludo al compañero Pedro Godoy, al compañero Juan Sur. Le decimos a Pedro que lo vamos a ir a buscar mañana para la audición del Partido Obrero Campesino. Y los estamos invitando para esta noche a las 20 horas en la Casa de Gallego, Ituzaingó 177. Estamos invitando a todo el mundo, ¿no? Al votante y no votante de la Unidad Popular. Aquel que, a pesar de votar al Frente Amplio, está convencido que el Frente Amplio no es la salida, porque conocemos muchos trabajadores que han votado al Frente Amplio porque les entró, después se arrepintieron, porque yo creo que dejaron el voto el 26, salieron para afuera y salieron puteando, porque dijo el compañero, varios compañeros, solamente yo me creo que si vienen los blancos me van a sacar algo que nunca me dieron, y realmente es así. Entonces es interesante que participen, porque digo, nosotros hace tiempo venimos diciendo, necesitamos un diputado popular que lleve los problemas de las grandes mayorías del Parlamento. Y también hemos dicho, si el diputado no sirve, hay que sacarlo. Y la mejor forma de saber cómo piensa el diputado es escuchar, ¿no? Y plantear. Entonces, digo, yo los dejo con el compañero Eduardo Rubio. Y después ellos se pasan. Yo me tengo que ir a trabajar. Y él va a quedar como conductor el Gallego. Nos encontramos más tarde. Buenísimo, buenísimo. Bueno, la verdad que es un gusto estar en este programa, en esta radio y en este programa de una cooperativa obrera que ha demostrado con creces la capacidad de los trabajadores de que ahora que se da tanto de gestión, ¿no? De gestionar un emprendimiento, de mantener la fuente de trabajo, de brindar un servicio, de pelear para que se rebaje el boleto. Nunca habíamos escuchado algo similar, una empresa que pelea para que el boleto esté más al alcance de los trabajadores. Y bueno, nos parece, para nosotros es realmente un orgullo estar aquí en este espacio, como estar en el local de los compañeros, allí de donde venimos. Nos sentimos en nuestra casa y nosotros peleamos por un país, por una sociedad que se parezca a este emprendimiento, donde los trabajadores sean los dueños de su destino, administren sus recursos a conciencia y pensando además siempre en lo colectivo más que en lo individual. Pero bueno, estamos acá en Colonia con Gonzalo Abella, con Gustavo López, los compañeros que encabezaron fueron la fórmula que encabezó la campaña de la Unidad Popular, campaña heroica, de compromiso, de alegría, de recuperación de valores en la política. Cuando nos preguntan la valoración de la campaña electoral, decimos que para nosotros fue una gran campaña electoral. Y más que una gran campaña electoral, que fueron excelentes jornadas de lucha, de crecimiento, de desarrollo de la fuerza política, de la conciencia de los compañeros. Decimos que esta victoria del 26 de octubre no fue solo de la Unidad Popular. Creemos que fue, y lo decimos con mucha humildad, ¿no? Pero lo sentimos así, fue una victoria del pueblo uruguayo. En la perspectiva fue una victoria del pueblo. Y eso se va a ir mostrando y se va a ir demostrando en la práctica. Fue una victoria, fue un triunfo de la unidad,
porque nosotros, rompiendo con el partido del gobierno, yéndonos del gobierno, como nos fuimos casi todos los que conformamos la Unidad Popular, saliendo a la intemperie, supimos, lo sabíamos desde hace mucho tiempo, que solo la unidad de los que pensamos o luchamos por un destino de justicia, de solidaridad, de soberanía para nuestra patria, solo en la unidad está la garantía de la victoria. Y no es fácil construir la unidad, pero no, hemos vivido este proceso en el que los objetivos superiores siempre se impusieron sobre cualquier otro tipo de interés más pequeño, más inmediato, ¿no? Por tanto, estamos convencidos que la consolidación de la unidad popular, de la diversidad que compone la unidad popular, de la ampliación de esta unidad popular, sumando nuevos sectores que hoy ya están golpeando nuestras puertas, desprendimiento del Frente Amplio y hasta de algunos de los partidos de la vieja política uruguaya, sectores que siguen sintiéndose antiimperialistas, por ejemplo, o sectores que pelean por la honestidad y la transparencia en la cuestión pública, ven en la unidad popular una referencia ética fundamental. Y para ir redondeando esta primera parte y darle la palabra a los compañeros, también nosotros queremos manifestar lo que hemos dicho de la noche misma del 26 de octubre, o más bien en los primeros minutos del 27 de octubre, cuando nosotros nos animamos a confirmar esa victoria que después se confirmó con largueza. Es que esta victoria de la unidad popular es el mejor tributo y el mejor homenaje a nuestros mártires, a los mártires de nuestro pueblo, a los compañeros que dejaron su vida en esta lucha, que no pudieron capaz que ver este avance tan significativo. Pero el homenaje que a veces se hace a los mártires, a los compañeros que no están, que hasta de la institucionalidad se lo plantea con un formalismo vacío de contenido, se transforma en esta victoria en un homenaje auténtico, hijo de la lucha. Y decimos, aquí en esta victoria están intactas las banderas por las que cayeron nuestros compañeros. Aquí no quedó nada por el camino. Aquí está la lucha por la soberanía, la lucha contra el imperialismo, la lucha por la justicia social, la convicción de que es posible construir una sociedad sobre otros valores que la que nos impone este mundo del mercado neoliberal, en el que lo que prima es el hacer la tuya, pensá en vos y olvídate del conjunto. Así que para arrancar alcanza, el saludo a toda la audiencia, el saludo a los compañeros y la reiteración de una convocatoria para hoy a las 20 horas, en Ituzaingó 177, para la gente que nos votó, sin duda, para abrazarnos, para festejar, pero a los que no nos votaron, sobre todo, que se arrimen a conversar, a escuchar nuestras propuestas, a traernos inquietudes, porque nuestro compromiso fue llevar las voces del pueblo al Parlamento y queremos cumplir con ese compromiso. Así que le paso al compañero Gustavo López la palabra para seguir en este intercambio que vamos a tener durante un rato largo, por lo que nos dijeron acá en la radio. El saludo, en primer lugar, a la audiencia y el saludo a los compañeros que gestionan este espacio. Para nosotros también es, de todo punto de vista, una satisfacción ver, comprobar cómo esta cooperativa de transporte ha demostrado de forma empírica, por la vía de los hechos, que se puede vivir sin patrón y se puede hacerlo con dignidad, enfrentando el conjunto de dificultades y escollos que en el camino se le pusieron, pero con esa dignidad obrera que se ve a poco que conversamos con los compañeros ABC de Colonia. Eduardo decía un conjunto de elementos que de algún modo sintetizan lo que nosotros pensamos de esta etapa. Una etapa nueva se ha abierto en la vida del país. Hasta ahora el Parlamento Nacional funcionaba como un coro monocorde, en donde no había testigos del campo popular, no había voces que amplificaran precisamente al campo popular, no estaba el punto de vista de los trabajadores y de los trabajos, no estaba el punto de vista de la defensa de la soberanía nacional, no estaba expresado en el Parlamento el punto de vista del compromiso antiimperialista como elemento central a la hora de definir un proyecto de país. En adelante, ese punto de vista estará representado en nuestra bancada. Y esto no es producto de la casualidad y tampoco lo es del acierto
de algunos de los que cumplimos alguna responsabilidad en esta campaña. Nuestra victoria es la victoria del trabajo colectivo, la victoria de la militancia, la victoria de la confianza en nuestra gente. Afrontamos una campaña con una enorme desproporción de recursos. Se puso al servicio de la continuidad del oficialismo cifras multimillonarias en dólares, provenientes de las multinacionales, que durante este periodo, los últimos 10 años, hicieron más plata que nunca antes en la historia de este país, producto de las cuentas del Estado, que se utilizaron también para sustentar la campaña electoral del progresismo, y nosotros salimos a recuperar el método de la izquierda. Es decir, al mano a mano, a tomar las calles y las plazas como el ámbito privilegiado de nuestra acción política, y desde ahí fuimos construyendo esta victoria que corona con 27.000 votos en todo el país, y en todo el país una fuerza que tiene hoy escala y dimensión nacional, construida a partir de la fuerza de la militancia. En adelante, tenemos que convertir esas expectativas que hemos generado en ganas de hacer y las ganas de hacer en organización. Ese es el desafío que tenemos planteado. Los diputados pueden seguramente cumplir un conjunto de roles importantes en esta etapa. Ahora, los diputados no pueden sustituir, ni deben sustituir, el movimiento legítimo de la lucha popular, el movimiento legítimo de reivindicaciones de nuestra gente. Algunos de los temas que inicialmente estarán planteados en el Parlamento de nuestra bancada necesitan de un amplio sustento popular. Elementos como un plan nacional de vivienda que atienda a resolver el escandaloso déficit habitacional de este país y a dar respuesta concreta a uno de los temas tan elementales como el de la vivienda, y que parta de concebir la vivienda como un derecho y no como una mercancía, necesita un amplio respaldo popular que promueva, que organice, que movilice en favor del cumplimiento de esa aspiración justa y noble. Discutir las condiciones de trabajo y el salario. En un país donde la inmensa mayoría de la clase trabajadora recibe salarios de infraconsumo que no le permiten el sustento mínimo de una familia. Abordar los temas vinculados a la salud, abordar los temas vinculados a la relación del hombre con la tierra y qué vamos a hacer en este país y vamos a seguir avanzando en este proceso que primariza la economía, que no le otorga valor agregado a nuestra materia prima, que permite que el país se vaya convirtiendo gradualmente en un monte de eucalipto y soja transgénica en lugar de un territorio apto para plantar alimentos. Entonces, estas son las cosas que nosotros queremos colocar en el Parlamento. Y en el curso del rato largo que tenemos aquí, seguramente podamos profundizar acerca de algunas de ellas. Yo quiero hacer una intervención acá. Hablaste algo súper coherente, estamos en el país del revés. Entonces, en este país del revés, que queremos cambiarlo, que vuelva a ser el país del derecho. Si el derecho está torcido, digo, estamos pelados. Bueno, queremos el país del derecho. Les quería hacer un comentario nomás con respecto de Colonia. Venimos ahora a lo local. A mí siempre me gusta traer lo local, que es lo que golpea más y lo que la gente lo siente. En estos días se habló con bombos y platillos se trajo, que incluso tuvimos acá al doctor Lima, hablando de una nueva máquina para detección, digamos, de enfermedades complicadas como el cáncer, por ejemplo, se llama crióstato. Acá se lo nombra criostato, para mí es crióstato, ¿verdad? Más allá, más acá de la pronunciación. Ese aparatito simplemente toma muestras rápidas de tejido, se hacen muestras histológicas y al toque te dicen si está jodido o no está jodido. Está perfecto. Ahora, yo quiero ir más allá y quiero ir pasarle la palabra a Gonzalo, que tanto lo ha hablado. Porque hablamos de curar el cáncer. ¿No sería mejor prevenirlo, Gonzalo? Ya que tanto venimos hablando y tanto has hablado y tanto has recorrido el país, has visto esta epidemia nefasta de cáncer y que acá la tenemos, estamos en un departamento al rojo con el tema cáncer. Me gustaría que des tu opinión, porque aparte lo has hablado en profundidad, con un conocimiento vastísimo, que yo no lo tengo, el 90% de la gente no lo tiene, e incluso no lo quieren ver, que eso es lo más triste del caso. Bueno, mirá, en primer lugar, yo te diría que esta gira es para estos temas. Es decir, algún periodista del interior con mucha confianza me dice, che, ¿y ahora ustedes para qué vienen? Para ustedes las elecciones terminó si no están en el balotaje. Ah, no, la Unidad Popular es un proyecto de patria que tiene batallas electorales por dar, pero que tiene ante todo como misión poner en la opinión pública una propuesta de país que ha sido totalmente desvirtuada. Y uno de los temas esenciales es la salud. Yo tuve el privilegio de ser veterano también, de trabajar como educador en muchos proyectos sociales
culturales y educativos vinculados a la salud. Lo hice en áreas indígenas, con la cooperación canadiense, y lo hice en un acuerdo de una ONG que yo trabajaba con la Policlínica de Utah, donde trabajamos en las estrategias de atención primaria de salud. Estoy hablando del año 89, del año 90, por ahí. Y realmente el problema es que la Organización Mundial de la Salud, que debería estar para prevenir la enfermedad, está tan subordinada al negocio médico, a los laboratorios, a los delincuentes de la oncología, que ellos sienten en el mundo una cosa que es terrible, que es lo que contaba en chiste un sepulturero de un pequeño pueblo español. Ese sepulturero de un pequeño pueblo español decía: yo no le deseo mal a nadie, pero que no me falten clientes. Entonces, realmente el negocio médico, el negocio de los laboratorios, es que la gente se enferme. Y realmente lo que plantea las estrategias de atención primaria para la salud es que la gente no se enferme. Y nosotros somos una sociedad enferma. Una señal mucho más grave todavía que el cáncer es el suicidio adolescente, que es irreversible. Y en ese marco el cáncer está avanzando y todo el mundo percibe a su alrededor, que siempre desgraciadamente tuvimos algún ser querido con cáncer, pero que hoy todo el mundo percibe a su alrededor que el cáncer ha aumentado. ¿Por qué? En primer lugar, porque las políticas de saqueo de la patria generan el uso indiscriminado y alegre de los agrotóxicos a niveles que están absolutamente prohibidos en los países que cuidan la salud de su gente. Entonces, lo primero que hay que hacer en una estrategia de atención primaria para la salud es detectar el problema, ser sincero con el problema, no barrer para abajo de la alfombra como hace el Frente Amplio con todos los problemas de salud, mirarlos cara a cara y encontrar los causantes. No, quería simplemente hacerte una consulta que vi que habías publicado algo de un pueblito que incluso había decrecido la población, pero era alarmante el grado de contaminación que tenían con el tema de agrotóxicos, ¿verdad? Sí, mira, ojalá fuera un pueblito. En realidad lo estamos viviendo, te puedo decir los casos más dramáticos, yo los viví en puntos bien diferentes del país. En Cebollatí, vinculado al tema de la falta de control de una dinama corrupta en relación con los agrotóxicos que se usan con el arroz, que están prohibidos y se usan. En Guichón, en ese caso vinculado al monocultivo forestal, que se le da luz verde, este gobierno está de rodillas ante las transnacionales y no se controla nada, y al tema de las canteras de minas, el departamento de La Valleja, donde ahí se filtró la información de los números reales del cáncer infantil, porque se filtró en la Organización Mundial de la Salud, porque el Ministerio de Salud Pública Uruguaya no nos da información sobre esos temas. A eso sumale todos los efectos siniestros de la megaminería y sus lluvias ácidas, todos los efectos de destrucción de la naturaleza, del fracking, o sea, la perforación del terreno para generar pequeños temblores de tierra, para sacudir la tierra por debajo del acuífero guaraní, para que salgan las burbujas de gas que se van a ser empleados en la energía, o pequeñas gotas de petróleo que con una inyección de agua con productos químicos se expulsa hacia para arriba, que es el fracking, la fractura hidráulica. Y tú te das cuenta que el problema de la salud es un tema donde el negocio médico va a seguir floreciendo, como están floreciendo las mutualistas, mientras la gente está colapsando y la mutualista colapsa, pero que hay un detalle, mirá, yo te lo quiero decir. Vos vas a las afueras de un pueblo, Colonia es un lugar muy especial, como Maldonado, pero en el resto de los departamentos del país, tú cuando te vas acercando a la capital departamental y ves una serie de chacras recicladas como casas de veraneo, la mitad son de los médicos. Porque nunca los médicos se enriquecieron tanto con el agronegocio y con los negocios de la enfermedad y de las patologías y del negocio de los laboratorios que bajo los gobiernos entreguistas del Frente Amplio, que no cambiaron la orientación, simplemente la profundizaron. Sí, el tema de la salud es uno de los temas tal vez más graves que tenemos que enfrentar, o uno de los temas graves, porque uno va vinculado con el otro. Pero yo ya leí una información que habiendo estado desde el inicio en contra del sistema integrado de salud, porque nosotros históricamente defendimos un sistema estatal, público y único de salud, porque entendemos que hay que concentrar los recursos
administrarlo y distribuirlo con justicia, eliminando el carácter de mercancía que tiene hoy la medicina. Pensar que la salud es una mercancía es solamente un crimen que uno puede vivir en esta etapa del capitalismo neoliberal. Yo soy un médico y vivía en un país capitalista en la década del 60, 70. Y mi padre como médico, que no era malo, murió con sus propiedades, fue un Citroën y una casa, ¿no? No llegó a tener ni cheques ni estancias, pero era otro concepto de la medicina. La medicina, no había hora para atender al paciente, te llamaban a cualquier hora, y los médicos afuera, acá debe haber médicos iguales, la mitad de los pacientes, o más de la mitad, no pagaban la consulta, porque había que atender a la gente. Esa es la razón. Y sin el desarrollo que hoy hay a nivel tecnológico para una atención de primer nivel en la salud. Ayer yo miraba las cifras que el Estado vuelca a lo que se llama Sistema Integrado de Salud. Lo que se vuelca por recaudación, o sea, lo que paga cada cual, cada trabajador que aporta a la salud, que va del 4 al 6 o al 8%, de acuerdo a la posibilidad, los jubilados, lo que sale el aporte patronal y lo que complementa el Estado. Estamos hablando de 40.000 millones de pesos por año. 1.800 millones de dólares por año se vuelca al negocio, hay que hablar así, al negocio de la salud. Sumar a eso lo que recauda la mutualista cuando vos entraste y pagaste el ticket para el medicamento, la orden para el medicamento, el ticket para el especialista. Estamos hablando de cifras cuantiosas. Eso además, como es un sistema irracional, porque se basa en la ganancia, acá es verdad que hay médicos que se enriquecen escandalosa e inmoralmente, los empresarios médicos, Y los empresarios. y hay miles de médicos que trabajan 18 horas por día para sacar un salario, bueno, que les permite vivir bien. Pero no todos los médicos son iguales. Claro. Hay un empresario médico, además los que son propietarios de los que llaman los IMAE, los institutos de medicina altamente especializados, bueno, son Gardel y Lepera juntos. No la cuentan, como decía Gustavo, la pesan a la plata que hacen. ¿A costa de qué? De la salud de nosotros. Entonces, ¿por qué el Estado, con esa inmensa cantidad de dinero que se vuelca al empresario médico hoy para que sigan haciendo de América, mientras la mutualista se funde? Casa de Galicia para cerrar. Está en el informe del diario El País de ayer. El CAMU y la Española con un déficit ya estable, manejable, pero deficitaria. Entonces, ¿cómo? Esto me hace acordar a los bancos. Se funden los bancos y los banqueros caían más ricos. Pero estamos hablando de la salud de la gente. Entonces, acá vamos a tener una gran batalla para que todo lo que el pueblo uruguayo, porque ¿de dónde sale el dinero? Sale de los trabajadores. Pues sale el aporte obrero es el trabajador, y el aporte patronal, ¿de dónde sale? ¿De qué parte sale? ¿Cuál es el beneficio? No, de la ganancia que genera el trabajo, lo que puso el trabajador. Y el jubilado, que además está castigado a una jubilación miserable, también aporta. ¿No? Después de terminar, también aporta. Entonces, nosotros decimos, ¿por qué no se racionaliza esto? Primero, eliminando el criterio de mercancía en la salud y volcando esos recursos en un sistema único. Entonces, vos en vez de tener, como se tienen ahora, de repente, que ya lo están reconociendo hasta sindicatos médicos, la irracionalidad de la multiplicación de centros altamente especializados para uso de una sola mutualista. En tanto que vos podés decir, bueno, tengo acá para satisfacer la necesidad de Montevideo, y tengo en Paysandú, y tengo en Rivera, y tengo en Tacuarembó, y cubrir el territorio nacional, racionalmente, cuando pones la salud como un derecho humano esencial. Entonces, esto quería agregar, y sobre el tema del problema de la contaminación. Yo vengo de Rocha. Lugar privilegiado por la naturaleza, si lo hay, el departamento de Rocha. La laguna de Castillos, histórica porque, bueno, une el arroyo Baliza, une el océano con esa laguna, donde se produce la pesca de camarón, ¿no? O una parte de la pesca de camarón. Hay un pueblo, Baliza, que vive de la pesca y del turismo. Durante muchos años
tal vez fue junto con el Polonio, algunos de los paraísos que hay en el Uruguay. En los últimos años empezó a aparecer en la laguna de Castillo y en el arroyo de Balizas una capa de algas, como la que hay en Santa Lucía, como la que hay, bueno, sintetizo. La producción, el agronegocio instalado en el Uruguay, soja, sorgo, praderas de tratamiento intensivo, de agrotóxicos, pesticidas. Me hablaban de un gran terrateniente que hasta podó los saigos que había, monte nativo, monte natural. El lavado que la lluvia produce y los afluentes contaminaron la laguna de Castillo. ¿Cuál es el futuro que nos espera así? La laguna de Castillo. Uno podría pensar, zonas intocadas de la naturaleza. Hasta ese nivel llega el deterioro y la depredación instalada por el modelo que el doctor Tabaré Vázquez, con Mujica y sus antecesores, ¿verdad? Julio María Sanguinetti y Luis Alberto Lacalle, instalaron en el Uruguay. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo resiste el país este modelo? Por eso queremos hacer de nuestra banca parlamentaria una trinchera de lucha. Que cuando nos dicen un parlamentario solo no hace nada, sería real si estuviéramos solos. Pero yo vengo de una reunión con vecinos de Baliza, del 1%, no, en Baliza nos votó el 4 y pico por ciento, bueno, de cada 100, 4 nos votaron. O sea que ahí había mucho más los votantes nuestros. Y ahí yo encontré un pueblo angustiado, preocupado, que no va a mirar la bandera política del diputado que sea que se ocupe de ese tema. Nosotros vamos a llevar el pueblo al Parlamento, y ahí quiero ver quiénes son los que están solos en el Parlamento. Simplemente quiero agregar un dato a lo que dijo nuestro diputado electo de este tema que dijiste, que por lo que estuve leyendo, esa laguna tiene 5 veces el nivel de fósforo para ser potabilizada. O sea que ya los sistemas que usa OCE nos están dando a la población un agua que ya no es potable directamente, para que se tome real conciencia del asunto, ¿no? Pero mira, ahí salió a luz que el actual ministro de Defensa, en un comité de base, no me acuerdo de qué departamento, dijo que tenían informes sobre la calidad de las aguas de los ríos aquí, ¿no? De Santa Lucía, del Negro, del Uruguay, y que no lo hacían público porque era tan grave la cosa que iba a generar una alarma pública. Entonces nosotros estamos deseando llegar a la Cámara de Diputados para pedir esos informes, porque no hay derecho a mentirle a la gente en cosas que tienen que ver con la... Es criminal ocultar información que tiene que ver con la salud de todos nosotros, de nuestros hijos y de nuestros nietos. Entonces nosotros no estamos haciendo acá cine catástrofe, ni estamos buscando votos ahora, pues ya pasó la elección. Después vendrá la municipal y abordaremos otra campaña electoral. Estamos buscando hacer conciencia colectivamente, para que en colectivo también, y no preguntamos de qué partidos son, entendamos que es imprescindible dar esta batalla en defensa de los recursos naturales, en defensa de nuestra salud, ¿verdad? Y que la gente piense, porque a veces nos tiran el poncho, nos quieren arreglar con el poncho y bueno, pero lo que pasa es que las papeleras dan fuente de trabajo. Mentira, ya se quedó demostrado que es mentira. Pero si así fuera, es que no podemos buscar otro tipo de emprendimientos que generen fuentes de trabajo sin amenazar el futuro de nuestros hijos. Es que tenemos que estar cobrando el salario de la muerte nosotros. Es que no tenemos que darnos cuenta de eso. Bueno, Gustavo hacía referencia a un plan nacional de vivienda. Ahí hay fuente de trabajo. Genuina, de largo aliento. Y que no van a generar problemas, van a resolver problemas. Un modo de organizar la vida y un sistema en donde todo se convierte en mercancía y en donde las necesidades de capital son puestas por encima de las necesidades de los hombres y mujeres de carne y hueso. Solo puede promover una relación contaminante del medio ambiente que comprometa en el mediano plazo la sustentabilidad de cualquier proyecto propio y naturalmente que enferme a su gente. ¿Qué ha hecho durante un siglo de elaboración programática la izquierda? ¿Qué dijo que había que hacer con la salud en este país? Construir un sistema nacional, estatal y público que garantizara igualdad de derechos y que universalizara la atención. ¿Qué hizo una vez que fue gobierno? Inventó el FONASA, que en los hechos es el salvataje del empresariado médico. Eso es el FONASA. Y que le otorga, lo hemos dicho muchas veces durante la campaña, le otorga a los trabajadores una suerte de derecho virtual, porque ahora tiene mutualista, pero si no tiene 1.000 o 2.000 pesos en el bolsillo no puede pasar la puerta a la mutualista. De modo que lo que tiene es un derecho virtual. Grande.
Porque los copagos, las órdenes, los tickets de examen le impiden a quien gana 14, 15, 20 mil pesos poder tener una asistencia de salud medianamente digna. Ni hablar a los Gran engaño, ¿verdad, Gustavo? ni hablar de los jubilados. Por esa vía, lo que se ha generado, esto es a todas luces evidente, es una polarización mayor entre la salud de los pobres y la salud de los ricos. Cada vez mayor. Los ricos hoy ya no tienen la ambulancia en la puerta, tienen el helicóptero privado para irse a operar a San Pablo. Sí. ¿No? Y en los hospitales y en la salud pública sí todavía sobreviven niveles dignos de salud, es gracias al esfuerzo extraordinario del personal y al vínculo vocacional de médicos de la salud pública, de enfermeros, de personal que sostienen eso, bueno, suplantando con creatividad y con vocación a veces la falta de recursos elementales para el ejercicio de la atención de la salud. Este modelo, decíamos, ¿cómo no va a enfermar? Si promueve la fumigación con elementos prohibidos en todos los lugares del mundo. Si acá se fumiga por arriba de las escuelas. Si los cursos de agua están contaminados y no solo no se niega la información, sino que además no hay control alguno sobre los afluentes de lo que queda del aparato industrial que va a parar a los cauces de agua. Si la no rotación de cultivos, por ejemplo, del arroz, puede generar en tiempos históricos muy cortos, en 50 o 60 años, desiertos, en zonas como las que señalaba Eduardo. Si es imposible que nosotros redefinimos la relación del hombre con la tierra en este país, o lo que vamos a vivir es terrible, y esto no es terrorismo verbal, ni es futurismo apocalíptico, estos son datos de la realidad, que tienen que ver con lo que tú decías, vinculado al aumento exponencial del cáncer en Uruguay, pero también tienen que ver con la forma en que la gente vive. Porque este conjunto de enfermedades tienen que ver con el multiempleo, tienen que ver con las condiciones en las que se trabaja, tienen que ver con los niveles de estrés y depresión a que se somete la clase trabajadora de este país que no puede llegar a fin de mes. ¿En qué condiciones vive de salud, no? Si conseguimos la salud en su acepción más pura, digamos, como ausencia de enfermedad, ¿cómo se puede tener una condición de salud aceptable alguien que tiene que cocinar para 3 o 4 gurises con 300 o 400 pesos de jornal? Que no puede resolver su problema de vivienda. En Montevideo hay 250.000 de uruguayos que viven en asentamientos irregulares. Entonces, eso es enfermedad, que luego se expresará en cáncer, se expresará en úlceras, se expresará en escoliosis de la columna porque no hay un colchón para dormir, o se expresará del modo que tú quieras. Pero esa es la base material de la enfermedad. Las condiciones materiales de existencia de los pobres de este país, que por otra parte son los que generan el conjunto de la riqueza de este país. Y eso es lo que hay que redefinir. Sin atender las condiciones materiales, podemos inventar la máquina más moderna, que seguramente también atrás de esa máquina exista el negocio de algún empresario médico, ¿no? Que en todo caso lo que va a hacer es, bueno, detectar la enfermedad ya en su proceso avanzado y mejorar la calidad de vida del tiempo que le toque a esa persona padecer esa enfermedad. Pero para generar la ausencia de enfermedad hay que trabajar en prevención, hay que trabajar en las condiciones materiales de existencia de la clase trabajadora, hay que trabajar en valores y en cultura. También es un problema vinculado a la educación, el problema de la salud. Y sobre todo, hay que trabajar mucho en esta idea de que la salud no puede ser nunca una mercancía, pero bajo ningún concepto. Tiene que ser considerada como un derecho humano fundamental e inalienable y sobre todo inclusivo. Fíjate tú, ¿cuántas plazas de deporte hay en Montevideo con un proyecto que le permita a la juventud orientar su ocio, mantener una vida sana? ¿Qué pasa con las piscinas municipales? Con elementos tan simples como eso tendrían en un lapso de tiempo relativamente breve un impacto significativo sobre la salud de nuestra gente. Simplemente promoviendo hábitos sanos, el deporte, una alimentación saludable. Bueno, ¿cómo se puede hablar de una alimentación saludable cuando la gente ve que una porción cada vez mayor de su salario se lo come la inflación y terminan comprando y consumiendo lo que puede? Hoy hacía referencia Eduardo al precio del pescado, por ejemplo, en este país. ¿Cómo hace un trabajador de esos 800.000 que ganan por debajo de los 15.000 pesos, que son la inmensa mayoría de trabajadores de este país, para consumir pescado? O verdura orgánica. No, es decir, seguro que no. Entonces termina consumiendo lo que su salario le permite y enfermándose al tiempo que se alimenta. O sea, fíjate qué contradicción. La alimentación, que debería ser un elemento central para combatir la enfermedad, termina siendo un elemento que enferma. Y estas son las situaciones que tenemos en este país. Para terminar un poquito con el tema de la salud. Un pueblo se cuida cuando se quiere a sí mismo y cuando tiene proyecto de futuro.
Porque si no, ¿para qué? Yo recuerdo un grafiti que una vez apareció en Salto, sin duda escrito por manos jóvenes en un muro, que decía: la droga mata de a poco, no importa, no tengo apuro. Cuando no hay futuro, vos no te cuidás, ni cuidás a los tuyos. Cuando vos tenés y recuperás un proyecto de esperanza, entonces la gente se quiere más y la salud es mejor, porque mirá que está absolutamente probada la somatización de las angustias, del estrés. Pero hay un elemento que es la principal inversión. Cuanto más prevenís, menos tenés que curar. La salud barata es la que no enferma. Y ahí tenés aquel manido concepto de la lucha de clases. Lo que es bueno para la gente es malo para el negocio médico. Lo que es bueno para el negocio médico es malo para la gente. Y la Organización Mundial de la Salud, en un rapto de lucidez del que después se arrepintió en los años 60, creó el concepto de atención primaria a la salud. En ese momento se hicieron cosas fantásticas. En muchas aldeas de África, en vez de combatir al curandero, se lo capacitó para que tomara la presión, para que administrara el suero de rehidratación oral en las diarreas, y para saber qué síntomas tenía que derivarlos rápidamente a la policlínica. Por lo tanto, ahorrabas colas en las policlínicas, aquel que el curandero curara con su imposición de manos o con su gestión o con sus test, bárbaro, y llegaba ya con un pequeño diagnóstico de una persona que había sido un poco capacitada para eso, que le ahorraba tiempo al diagnóstico de la policlínica. Entonces, atención primaria para la salud. Se aplicó, la policlínica de Utah lo aplicó maravillosamente bien en el 88, 89. Es decir, era capacitar a la gente en los pueblitos que rodeaban Bella Unión a los efectos de que entre visita y visita del doctor a la policlínica local ya tuvieran cosas diagnosticadas, ya tuvieran una asistencia solidaria y tuvieran un orden de prioridades en función de lo que ellos mismos habían sido asesorados para saber qué casos tenía que atender primero el médico y no que se comiera una mansadora de repente el más grave de una hora, pues ya la propia comunidad había establecido las prioridades. ¿Cómo ahorrás con estrategias de atención primaria a la salud? Que por supuesto no sustituís al profesional en ninguno de sus niveles, ni al personal paramédico ni al médico. Simplemente estableces una política que es la antítesis del sistema comercial que impuso el Frente Amplio. Sí, nosotros son estos temas que nos apasionan, que además hablan de lo que queremos cambiar. Porque en todo este tiempo, y creemos que a partir de este espacio que vamos a tener en el Parlamento se va a facilitar la tarea, partiendo de una verdad. La actividad de la Unidad Popular no se va a remitir a una banca en el Parlamento. Es mucho más que eso. Debe ser mucho más que eso. Es la construcción de una fuerza política y la instalación de un proyecto de país, como dice, de rescate de la patria, como dice Gonzalo. Pero lo más lindo de todo este tiempo que nosotros hemos contactado, primero, cuánta gente empieza a sumarse. Los que nos votaron y los que quedaron por votarnos, hablando en términos electorales. O sea, los que se sumaron abiertamente y los que están con ganas de sumarse, que los vemos en la calle todos los días cuando te saludan, te felicitan, aprecian la realidad de que va a haber una voz distinta ahora en el Parlamento. Pero en estos días que además nos tocó estar con la prensa en muchas instancias, a mí me asombraba el asombro de algunos periodistas, me asombraba el asombro de los periodistas cuando le hablábamos de un proyecto distinto al país. Cuando le decíamos que lo que hay que hacer en el Uruguay es una reforma agraria, y abrían los ojos como el dos de oro así, la reforma agraria. Pero ¿y entonces qué hacemos con los inversores que llegaron? Los corremos. ¿Cuál es el problema? ¿Qué nos dejaron? ¿Qué le dejaron al país? Los que viven de una zona franca, ¿qué le dejan al país? Cuando le decimos que hay que jugarse por un país productor de alimentos, terminar con la forestación, que nos están destruyendo la naturaleza, que no podemos seguir así, y no lo pueden creer, porque les han metido en la cabeza, con un predominio del pensamiento único, que hay un solo modelo de mundo posible, el de las multinacionales. Y yendo a lo que decían ahora tanto Gustavo como Gonzalo, es que lo que les sirve a las multinacionales no les sirve a los pueblos. Fíjate vos que a las multinacionales las corren de Europa.
no las corren de Europa. Las corren o retiran las industrias contaminantes de Europa y las trasladan de acá para que las multinacionales sigan haciendo su negocio a costa de nuestra salud. Te quiero dar un solo comentario que sigas en ese tema que es apasionante, porque te explico esto porque yo no soy sociólogo, pero me gusta ver, cuando vas a una persona con el no se puede, con el es inevitable, le decís, bueno, tenemos 4 partidos que están alineados a esto, entonces ¿con qué te salen? Como saben que el es inevitable y demás, es porque están apoyando a uno de esos 4 partidos, entonces te hablan después de la globalización. Al estar embretado en esos 4 partidos, te lo tiro como algo que yo digo, ¿qué No, notable? es que nos quieren hacer creer, los poderosos, los que dominan la economía, los que se benefician con esto, es que lo único posible, es lo que hay valor, es esto. Y esa es la gran mentira que hay que desenmascarar. Hay otro mundo posible, hay otro país posible, hay una cooperativa obrera funcionando en Colonia, y anda y presta servicio, y viven los trabajadores de ello. Fíjate si hubiera políticas públicas que lo apoyan en vez de que las sabotearan. ¿Cómo podría Si ser? no los persiguieran, Claro. ¿no? Si no los clavaran con multa cada 2 días, si hubiera una política realmente pensando que el transporte es un servicio público esencial que debe el Estado velar para que se cumpla. Si nosotros vamos por el Uruguay nos encontramos con gente que pelea y tiene y produce alimentos orgánicos contra todo, y la gente subsiste. Si nos encontramos yo me encontré con un productor, bueno, una autoridad de la Federación Rural, no nos vota, pero el tipo es un patriota, y nos contaba en una calle 33, bueno, si yo pensara en el negocio, vendo el campo, tengo aquí buenas 500 hectáreas, bien pobladas, con alambrado, con aguada, con todo. Dice yo, mi negocio sería vender el campo, comprar 2 apartamentos en Miami y 2 acá en Uruguay, y vivir de renta. Dice, pero tengo hijos, y yo estoy pensando en mis hijos, quiero que mis hijos sigan trabajando en la tierra. Entonces, hay otro mundo posible, hay gente. ¿Es posible que el Uruguay viva de producir alimentos? Si el mundo lo que precisa son alimentos. El Uruguay, lo que no es posible es que el Uruguay siga o tenga perspectiva si envenenamos el agua, si matamos la tierra, si vamos a depender de los mismos delincuentes que han fundido el mundo entero. Porque cuando dicen, no, que el único camino posible es este, y pregúntenle a Grecia, pregúntenle a España, pregúntenle a los países donde la gente, miren el Medio Oriente, las guerras, las masacres, ese es el mundo que nos quieren ofrecer. Bueno, no, ese mundo no lo queremos, queremos otro mundo de humanidad, de solidaridad, de paz, de justicia, y no solamente que es posible, es imprescindible. O sea, esto no lo resolvemos con un diputado, no, el diputado va a ser una herramienta más, lo resolvemos tomando conciencia y sumando fuerzas para dar todas estas batallas, que es lo que estamos convocando a la gente. Nosotros no podemos asumir como país el lugar que se nos quiere asignar en la División Internacional de Trabajo, que se nos coloca como algo así como el basurero del mundo, en donde en esta etapa muy particular de la acumulación capitalista, empresas son expulsadas del mundo entero y requieren de recaer a países como el nuestro para producir un proceso de acumulación por saqueo y desposesión. Porque este ya no es ni siquiera el imperialismo de antes. Es mucho peor. El imperialismo de antes tenía que desarrollar infraestructura, fuerza productiva. Tenía que asentar gente en el país. Tenía que fundar barrios como Peñarol en Montevideo, por ejemplo. Los ingleses. Ahora es desposesión por saqueo. Eso yo quería hacer. Y entonces cuando nosotros nos oponemos a esta forma de entender la relación con la naturaleza, enseguida aparece lo que acá se manejaba. Pero es posible de otra manera. Pero esto nos genera trabajo. Pero cuánta gente, yo recordé también muchas veces en la campaña al primer ministro de Industria del gobierno del Frente Amplio, que era un señor llamado Lepra, que era además el gerente general de la Texaco en Uruguay y el presidente de la Cámara de Comercio Uruguay y Estados Unidos. Cualquiera sabe que para ser presidente de la Cámara de Comercio Uruguay y Estados Unidos no alcanza con ser un burgués más o menos exitoso, hay que tener compromisos políticos con el gobierno de los Estados Unidos. Bueno, este hombre dijo, fue título en los diarios, de que Fray Bentos se iba a convertir en un paraíso productivo a partir de la instalación de UPM. Hoy es el departamento de la ciudad y el departamento en su conjunto es negro con el mayor desempleo del país. Ustedes vivieron aquí la experiencia de Montes del Plata.
Entonces, es decir, eso ya no es pan para hoy, hambre para mañana. Es pan para hoy, hambre para un ratito. No llegas al hambre de mañana. Tenemos nosotros que discutir esas cosas. Dicen, ustedes están planteando imposibles, utopías. Y en realidad lo único que más que utópico, a esta altura quimérico, es pensar que el mundo pueda seguir funcionando como está ahora. Un capitalismo que precisa una guerra cada 2 o 3 meses para recomponerse de sus crisis. Que tiene que salir a buscar el agua y el petróleo por el mundo a fuerza de misil y cañonazo. Eso es un mundo racional, ese es un mundo posible, ese es el mundo que se nos propone. ¿Y en Uruguay se puede o no se puede? Pero claro que se puede. ¿Sabe que hay que tener? Voluntad política, coraje político para afrontar la realidad y confianza en el pueblo y la gente. Eso es lo que hay que tener. Imagínense aquel día que Tabaré Vázquez convocó 1 millón de personas a las calles de Montevideo, solo en Montevideo. En el día de mayor expectativas populares que recuerde la historia de tu país, seguramente. Cuando asumía por primera vez el Frente Amplio. Si hubiera tenido confianza en esa gente, para llamarla a construir juntos un destino distinto, a ir por la reforma agraria, a ir por la tierra, pero aplaudiendo, corríamos los inversores extranjeros de estos que venían a saquear, con la gente entusiasmada, motivada, con un proyecto propio, con un horizonte de salida. Incluso la gente asume las dificultades que en el camino tenga planteado cuando sabe hacia dónde va, cuando sabe que la dirección es la dirección de un proyecto propio, para sí mismo, para sus hijos o para las generaciones que nos sucederán. Y entonces nosotros no podemos admitir que se nos diga que la realidad es la que es y que se nos presente como un todo inmodificable. Porque además ninguna transformación en el mundo en favor de las mayorías hubiera sido posible si la realidad no se puede modificar. Imagínense yo que sé, los comuneros de París, ¿no? Los obreros de San Petersburgo o los mártires de Chicago cuando se propusieron trabajar 8 horas cuando trabajaba 18. ¿No? Parecía una cosa imposible, difícil a la que hizo. Desafiaron la realidad con criterio justo, fueron capaces de entusiasmar, de enamorar, de motivar a cientos, decenas, miles de trabajadores en el mundo para luchar por una causa justa. Y eso también se puede hacer en Uruguay. Yo me acuerdo, y termino, un periodista joven de un canal municipal en la capital de TV Ciudad, que le realizaba una entrevista a Gonzalo y en tono de inquisidor así le preguntaba como asombrado también estos nuevos periodistas que parecen, ¿no?, que cualquier cosa que se sale del status quo es un escándalo. O sea, ¿y cómo van a hacer ustedes para nacionalizar la banca? ¿Y se puede nacionalizar la banca en este país? Y digo, pero vos estaba asombrado, una medida que además ha tomado, yo que sé, después de la crisis, los gobiernos más capitalistas del mundo han nacionalizado la banca. Y en Uruguay es mucho más fácil nacionalizar la banca que con Impluna. Pero es mucho más fácil. Claro, perdón, y nosotros, ¿te parece que tenemos que explicar a cada rato como que estamos hablando de cosas? Pero Valle se le quedó con el ferrocarril a los ingleses. Un segundo nomás, entonces. No, un segundo nomás, yo tiro 3 palabras nomás. Lo que hablaste, acá siempre lo decimos, que la utopía es lo que estamos viviendo hoy. Claro. Si vos te vas, si nos ve nuestro prócer, José Gervasio Ortiz Arnal, vos dirás, ¿estamos en utopía? Esto me tengo que matar, vos. Esta es la utopía. Para nuestro prócer, esta es la utopía. Lo dejo a un tipo que sabe un poquito más que yo de historia. No, pero yo quería contarles una cosa. A mí me asombra mucho el pesimismo instalado en nuestro pueblo, que para mí es una de las peores cosas que ha hecho el Frente. Esto es lo que hay. Hay una anécdota que es en realidad una parábola, de que los dioses griegos tenían mucho poder, reinaban desde el Olimpo. Y uno de ellos, Atlas, se encargaba de sostener el mundo, para que no se cayera en el abismo. Y un día Atlas fue a contarle a Zeus, dice, estoy muy preocupado, porque yo sostenía el mundo y lo oía, y el mundo dejó de creer en mí. Y Atlas dijo, le voy a dar una lección, lo voy a dejar de sostener. Abandoné el mundo. ¿Y qué pasó? Dice Zeus, que el mundo siguió andando. Entonces, el tema es que a veces creemos que el Atlas que nos sostiene tiene las raíces podridas del capitalismo. No los necesitamos. Simplemente es cuestión de entender el propio llamado de la Tierra, el concepto activista de que nada podemos esperar sino de nosotros mismos, y mirar los vientos continentales y mundiales de una humanidad que no quiere suicidarse. La unidad popular es una pequeña trinchera de esa humanidad que ha dicho basta, ha echado a andar con paso de gigante,
y que necesita una segunda independencia para que el planeta no perezca. Hace un mes atrás, Evo Morales, el Parlamento boliviano, el gobierno boliviano, pero con iniciativa de Evo Morales, acaba de votar una ley que promueve una ley vinculada a la tenencia de la tierra extraordinaria. En Uruguay sería un escándalo, que prohíbe a extranjeros no residentes tener tierras en el país, que prohíbe, que destina territorios específicos a la plantación de alimentos, que preserva amplísimas zonas del territorio boliviano para el desarrollo de la naturaleza, simplemente, como reservas naturales. Es decir, eso lo hace Evo Morales, que además aprovecho a decir que hace una década atrás era el único diputado que tenía el MAS en Bolivia. Y una pregunta con respecto a esto, también, no seguí en el tema, quiero meterte una cuña acá. ¿Qué país importante de los poderosos del primer mundo pasa esto? No, pero es muy atinado lo que tú dices, porque, por ejemplo, ¿qué país importante del mundo capitalista no protege su producción nacional? Anda a venderle una cebolla a Estados Unidos. Acá es lo contrario. Acá lo que se promueve es la inversión extranjera directa sin ningún tipo de condiciones. Con todas las regalías. Y entonces lo que nosotros tenemos, que es la materia prima, lo que importa, se la llevan sin ningún tipo de condiciones. Pero el proteccionismo no es un invento del socialismo marxista, es un invento de los capitalistas, porque saben que protegiendo su producción nacional tienen posibilidad de desarrollo. Aquí ni eso, es decir, acá estamos subordinados. Andá a exigir como Montes del Plata acá un latifundio de este tipo en Francia, Pero, en Alemania, en imagínate. Inglaterra, a ver si le permiten tener un latifundio. Sí, además marcando, como se ha demostrado por el fiscal Viana, que con los contratos secretos que ahora, hace pocos días, el Poder Ejecutivo se negó a cumplir la orden de informar sobre su contrato secreto con Aratieri. Hay un recurso planteado que es grave eso, es muy grave. Pero yo quería, cuando hablaba de Evo Morales, Gustavo, me lo recordaba Gonzalo, pues he tomado este ejemplo como una demostración de qué es lo que es posible o qué es lo que está de acuerdo a nuestros tiempos o qué es lo que no está de acuerdo. Porque cuando hablamos de reforma agraria, primero se nos acusa de ultra o de radicales, ¿no? Y nosotros decimos, pero radicales por la reforma agraria. Yo los mando a leer la reforma agraria que planteó Wilson Ferrer Donati, que era mucho más radical que la nuestra. Pero mucho más radical. Somos unos tibios militantes en este país con nuestra propuesta de reforma agraria. Pero hace poco tiempo, en el Vaticano, hubo un encuentro promovido por el Papa Francisco, que no es radical, ni de la Unidad Popular, Ni siquiera hincha de Boca. ni siquiera hincha de Boca, que seguramente nadie podrá decir lo que está anclado en el pasado, porque todos hablan bien del Papa Francisco, convocó una reunión de los pobres de este mundo, y fueron recicladores, gente sin tierra, campesinos que luchan en América Latina, y los recibió junto a Evo Morales. Y el Papa Francisco dijo, en esa, para mí, memorable intervención, primero que la Iglesia tenía que, y el mundo, volver al sermón de la montaña, ¿no? Yo tengo un pasado cristiano, o sea, todo el mundo conoce el sermón de la montaña. Repartir el pan y los peces. Y que, además, de alguna manera, los políticos del mundo, los sistemas del mundo, debían incorporar esa visión, ¿no?, de justicia social, eliminando el mundo mercancía en el que vivimos. Pero agregándole además locuras de este tipo, fíjate qué radical el Papa Francisco, planteó que la reforma agraria, en este mundo de hoy, en esta América Latina de hoy, no solamente era un imperativo ético, ¿no?, un deber moral para responder a las necesidades de la gente, sino que era un imperativo económico, que era una necesidad. Entonces, a lo que nos dicen que esto es imposible, que está fuera del tiempo, digo, no discutan con la Unidad Popular, no discutan con estos locos ultras que ustedes, no, vayan a discutir con el Papa Francisco. Capaz que pueden entender un poquito más la necesidad de lo que estamos planteando nosotros. Porque, honestamente, y yo no soy católico y respeto además, obviamente, las distintas creencias que la gente puede tener, como también, obviamente, me siento identificado con un pensamiento marxista-leninista, lo que me obliga a reconocer el derecho a los demás también a pensar distinto, a creer distinto, a plantearnos la necesidad imperiosa de un cambio
urgente en este mundo para poder resolver los problemas de la gente y para salvar a la humanidad y salvar el planeta. Mira, yo voy a hacer también otro ejemplo, vuelvo a nuestro lugar acá. Con respecto de la pudrición que se está viviendo, esta floración verde, yo me crié en el río pescando, soy fanático de la pesca, como te escuché que vos lo eras. Bueno, yo soy pescador de río, vos sos pescador de más categoría, de mar. La cuestión es Flores, que no se haga que nació en Flores. No te agrandé, digo, bueno, la cuestión es que vos sabés que esto, aparte, yo lo veo tan en una progresión geométrica, la pudrición del río. Es tremendo. Porque la gente, vos sé que yo miro, proyectan un río a tantos años muerto. Digo, no, para mí es mucho antes. Esto empezó a manifestarse hace unos 15 años atrás. Exacto. Esa evidente. Cianobacterias, que son tóxicas, vamos a decirlo claramente. Ya no, las aguas no deben estar aptas para baño. Por seguridad. Entonces empezó esa cianobacteria a aparecer y en los veranos florecía, se reproducía, se ve cantidad, y en el invierno se iba, hasta que ya no se fue más. Y después llegué a ver lugares que prácticamente era una sopa verde, donde morían peces en esa sopa verde, porque eso lo vi, el pequeño pescadito que se metía adentro, ¿viste? Los pececitos que se metían adentro de los tipos, eso era un foco de altísimas toxinas y inmundicia, la cuestión que los bichos morían. Entonces, yo no la veo tampoco ni de muy lejano, lo veo mucho más cercano a esta hiperpudrición que estamos viviendo. O sea, que sí será urgente lo que ustedes plantean. Totalmente. Eso es lo que nosotros entendemos cuando sentimos que la unidad popular es una trinchera local de un proyecto mundial. Es decir, nosotros los pueblos del mundo no quieren suicidarse, no quieren que desaparezca la humanidad, y están peleando contra un modelo que nos lleva a un mundo cloaca, a un planeta cloaca, donde los amos del mundo creen que van a poder tener pequeños oasis para preservarse ellos mismos y sus hijos y perpetuarse. Y es demencial el propio proyecto. Es decir, acá o nos salvamos todos o nos hundimos todos. Entonces, el tema de lo que plantea la unidad popular a pequeña escala es lo que por suerte muchísimos orientales que no nos votan, que están con el voto anulado, que son muy escépticos de la política y tienen sus razones, a nuestro juicio están equivocados, pero tienen razones para creerlo, que ya no creen más en nada en la clase política y se encierran a hacer agroecología, a defender la semilla. Ahí están nuestros compañeros, defendiendo la semilla, nuestros compañeros de la Unidad Popular. Ahí están nuestros compañeros, pero ahí están inmersos en un círculo concéntrico mucho más amplio, de orientales que no creen todavía en la Unidad Popular, pero que son nuestros hermanos de defensa del ecosistema, de protección de las semillas nativas, en la lucha contra Monsanto y en la lucha contra la megaminería. Por eso un acto de la Unidad Popular tiene determinado tamaño en Montevideo, pero cuando vienen las marchas por la tierra, nos sentimos regocijados en esas marchas que nosotros no convocamos, nosotros acompañamos, nos sentimos regocijados del inmenso número que hay ahí de compatriotas. Y a veces nos llegan de visita gente que incluso vota a los blancos, que dicen, no, yo soy productor en La Valleja, fíjate vos, esto es un desastre el ecosistema, y ni que hablar frente a amplistas de a pie, que dicen, me alegro que esté Rubio en el Parlamento. Te digo más, en algunas zonas de Entre Ríos, que están preocupadísimas por el fracking, cuando pararon los camiones en Concordia, la noticia de que Rubio era diputado se celebró más que un gol de Messi, porque era la alegría de que realmente el río Uruguay iba a tener de este lado, en el Parlamento, una voz que lo iba a defender, frente a la corrupta Dinama y a los corruptos técnicos que se ponen de rodillas ante las transnacionales y dicen que el río Uruguay no se está muriendo, que ahora iba a haber una voz diferente. Mirá que a ellos no les importa mucho que Rubio sea de izquierda o de derecha. Lo que le importa es lo que festejaron de la subida de un diputado de Unidad Popular, es porque conocen a Delia Villalba, me conocen a mí, conocen a Pablo Infantoria, saben que estamos contra las pasteras y que ahora va a haber una voz en el Parlamento que va a enfrentar las mentiras de Tabaré. Eso es lo que les importa. No puede haber relación sustentable con la naturaleza si no modificamos el modo que se produce. Si no definimos qué se produce, para qué se produce y sobre todo quién se apropia socialmente de lo que se produce. Si no, no hay forma. Es decir, capitalismo extractivista y contaminación son un todo indivisible. No hay un capitalismo serio, responsable, que cuide el medio ambiente, que trabaje en armonía con los peces del río y la flora. No existe.
porque la desesperada carrera por una tasa de ganancia, por el lucro, hace que eso sea así. Yo sé que estamos ya sobre el final del tiempo y quiero simplemente agradecer una vez más este espacio de los compañeros de la cooperativa ABC y convocar a la reunión esta de la noche de hoy, sobre todo a los vecinos que no han votado a la Unidad Popular, para poder profundizar acerca de estas cosas y de otras, y para ofrecerle insumos locales a nuestros diputados, porque también esta gira nos tiene que, sobre todo, ¿no?, también que enseñar mucho de las realidades locales en un país tan macrocéfalo, ¿no?, que se piensa muchas veces desde Montevideo. Hoy tenemos la necesidad de profundizar este contacto con el interior y aprender mucho de la realidad local. No, una precisión nomás, porque este es una audición para trabajadores. Necesitamos, además de apoyar al diputado, además de darle insumos al movimiento popular, además de instalar en el pensamiento ciudadano estos temas, como alarma, como admirable alarma para llamar a la movilización, que ojalá nos trascienda, ojalá la Unidad Popular no sea necesaria porque la gente tome este programa, que es lo verdaderamente importante. Pero al mismo tiempo, en ese mismo marco, estamos tratando de hacer crecer la Unidad Popular. Y realmente el problema es que no tenemos el deber de no ser desbordados. Se nos va a acercar muchísima gente ahora. De hecho, ya hoy tendríamos un 3% del electorado, te lo digo sin ningún problema. La gente se nos acerca ahora con alegría, porque más nos ve visibles y que ya no somos los perdedores de siempre. Entonces nos ha acercado muchísima gente. Nosotros hacemos un llamamiento a los trabajadores, a que se acerquen a la Unidad Popular. Y les damos una garantía. No van a ser dobladores de listas. Van a ser decisores pensantes de un colectivo. Y tampoco van a hacer carrera por la manera de hablar. Porque nosotros tenemos un compañero en Paysandú que cuando pinta un muro pinta socialismo con eso. Pero ese es el socialismo que queremos. No el socialismo de los piquitos de oro, sino los que son solidarios con un compañero enfermo que lo va a acompañar al hospital, que es capaz de barrer el local y que es capaz de ser buen vecino, buen padre de familia, buena madre de familia y ante todo una mano solidaria con los demás. Ese es el que queremos que nos represente. Así que ni van a quedar doblando listas, van a tener bastante trabajo pensando y apostando, ni van a hacer carrera, que nadie se ilusione en hacer una carrera meteórica de esa gente que viene al comité cuando es el discurso y huye cuando hay que hacer torta frita. Ese tampoco va a tener suerte. Bueno, el saludo a toda la audiencia, la convocatoria a todos los que puedan participar esta tarde a las 20 horas en Chusengó 177, en la casa de compañero Fernando acá, ¿no? El gallego, para conversar de todas estas cosas, para recibir propuestas y para empezar a pensar también en la perspectiva de una elección municipal que tiene que mostrar una unidad popular creciendo, fortalecida y con incidencia política en todo el país. Así que nos vemos esta tarde. Y bueno, despidiéndome, ya que no está el chino, como dice el chino, el que lucha gana y el que no, se muere de hambre.